Por favor, llévele un saludo a los hermanos en República Dominicana, así que les entrego ese saludo, hermanos, con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, como decía el hermano, por la gracia del Señor, este año en el mes de mayo cumplo 28 años de casada con mi esposo, tengo 3 hijos. Mi hija mayor tiene 26 años, ya es casada. Mi otro hijo tiene 22 años y mi hija menor tiene 20 años, y gracias a Dios que ellos también les sirven al Señor junto con nosotros, somos equipo, y vamos a hablar un poquito de eso en esta noche con la ayuda del Señor, en este culto de la familia, y vamos a hablar de esos enemigos de la unidad familiar. Yo creo que leyendo el texto ya usted se hizo como una idea, ¿verdad? Acerca de qué es lo que vamos a hablar. Así que la familia fue diseñada por Dios, ¿para qué? Para que permanezca unida. Ese fue el diseño de Dios para la familia, para que la familia permanezca unida. Por eso recuerda, hermano, que a la primera pareja el Señor le dijo, y serán una sola carne, ¿verdad? Dando a entender que uno de los principios que debía regir a la familia era la unidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de unidad familiar, ¿qué podemos decir? Decimos que somos un grupo de personas diferentes. ¿Sí somos diferentes o no somos diferentes? Somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades. Ahorita más adelantico vamos a ver un poquito más. Pero aunque somos diferentes, con roles diferentes, porque dentro del hogar cada uno tenemos un rol diferente, ¿verdad? No es el mismo rol que desempeña el papá al de la mamá, son roles diferentes. Inclusive los hijos también desempeñan un rol dentro del hogar, y qué bueno que nuestros hijos sepan cuál es ese rol que ellos deben desempeñar. Pero aunque desempeñamos roles diferentes, hay algo que nos une. Deben haber unos vínculos. Usted analiza y usted mira el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo tenemos diferentes órganos, tenemos extremidades. Pero hay algo que une esas extremidades, que las une al tronco. Son esas coyunturas, ¿verdad? Así que la familia también tiene unos vínculos, unas coyunturas que deben unir a la familia. Yo quisiera que nombremos algunos. A ver, alguien que me diga cuál es alguno de los vínculos que une la familia. El amor, muy bien. El respeto. El compromiso. ¿Qué dijeron? La comunicación, la esperanza. Bueno, todos estos son vínculos que unen la familia. Pero mire que yo aquí tengo otros más. ¿Qué tal si hablamos del buen trato? El buen trato es un vínculo que une a la familia. ¿Qué tal si hablamos de la tolerancia? ¿Sí necesitamos ser tolerantes o no? Amén. ¿Qué tal la empatía? Ponernos en los zapatos del otro. Hay otros vínculos, por ejemplo, la consanguinidad, ¿cierto? El hermano hace un momento mencionaba que hace algún tiempo que no podía ver a sus hijos. Pero ¿qué pasó cuando los volvió a ver? No eran extraños, no eran extraños. Era como si acá se acabaran de separar, ¿sí o no? Porque hay algo que los une. ¿Qué es eso? La consanguinidad, ¿verdad? Somos de la misma sangre, eso nos une. ¿Qué más nos une? La confianza. Usted no tiene la misma confianza con personas ajenas a su familia que la que tiene con su familia. Hay una confianza especial con ellos, hay una intimidad especial con ellos. Así que ese es un vínculo que también nos une. Pero ¿qué tal si hablamos de las historias? Las historias nos unen, las experiencias que hemos vivido. ¿Sabe que mi esposo tiene una costumbre? Y a él le encanta mucho guardar los recuerdos, las fotografías de los paseos, de los momentos que compartimos en familia. Y él casi que todos los días
él está revisando las fotos y me dice, mira, y de hecho uno tiene una función en Google, ¿no? Usted no sé si usted también la tiene, que le recuerda, es tus recuerdos de hace 3 años, tus recuerdos de hace 5 años. Y entonces uno mira esas fotos y uno como que lo traslada nuevamente a ese momento y uno dice, ay, me acuerdo. Ese día jugué con mis hijos, ese día pasó tal cosa, ese día nos sucedió. Así que esas experiencias y esas historias nos unen, sean buenas o sean malas, ¿cierto? Porque no todo es bueno. A veces las situaciones difíciles también nos unen y así debería ser. Las situaciones difíciles nos unen. Pero tengamos en cuenta una cosa, y yo quiero que, a mí me gusta mucho, hermanos, siempre llevar a la iglesia a reflexionar, a pensar. Y eso quiero invitarlos, que mientras vamos desarrollando este tema con la ayuda del Señor, usted vaya haciendo como un escaneo de cómo está su familia, de cómo están los vínculos. Y yo quiero invitarlo a eso, a que a medida que vamos desarrollando este tema, usted vaya analizando qué tan fuertes están los vínculos de su familia. ¿Qué tan fuertes están esas coyunturas que unen a la familia? Y yo quiero invitarle a algo en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Si usted encuentra que de pronto hay unos vínculos que están como débiles, o si usted encuentra que hay algunos vínculos que ya se han roto, yo quiero invitarle en esta noche en el nombre del Señor Jesús que escuche la palabra de Dios, que guarde la palabra. Pero recuerde una cosa, nosotros no podemos ser oidores, ¿qué? Olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué tan fuertes están esos vínculos? Porque puede ser que alguien diga, no, hermana, nosotros vivimos bajo el mismo techo. Claro, yo vivo aquí con mi esposo, vivo aquí con mis hijos, tenemos el mismo apellido. Pero puede ser que aunque vivamos bajo el mismo techo, no hay unidad. Puede ser que aunque vivamos bajo el mismo techo, estamos divididos, como el texto lo decía. Y cada uno mira por lo suyo. Y cada uno mira a ver cómo se defiende. Y cada uno mira a ver su proyecto y cómo sale adelante. Pero qué bueno que en esta noche, al contrario de eso, aunque vivimos bajo el mismo techo, nosotros podamos decir que no solo compartimos un techo, una casa, una habitación, sino que también podamos decir estamos unidos, estamos fortalecidos, estamos fuertes, estamos firmes. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir algo. ¿Por qué es importante que la familia esté unida? Porque la familia es el soporte de todo ser humano. Y aquí es donde yo encuentro la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Usted se imagina la vida solo? ¿Usted se imagina, hermano, la vida solo? Donde usted no tenga quien le apoye a usted espiritualmente, moralmente, emocionalmente, físicamente, económicamente. ¿Usted se ha imaginado alguna vez su vida solo? Bueno, eso es algo muy triste. Es algo muy triste. Así que la familia es el soporte de todo ser humano, es el soporte físico de todo ser humano. ¿Usted se imagina cuál sería el destino de un bebé que nace y su madre o su papá lo abandona? No, pues no sobrevive. Así que si lo hablamos en la parte física, la familia es el soporte, la familia es la que brinda cuidado a ese niño, es la que lo cuida a medida que va creciendo en las diferentes etapas de su vida. Pero también, ¿qué tal si hablamos de un soporte emocional? La familia brinda ese soporte emocional. La familia brinda también ese soporte espiritual. Y yo felicito a las familias que buscan a Dios en familia. Así que por eso es importante la unidad de la familia, porque es el soporte, porque es el apoyo. Y es aquí donde todo ser humano se desarrolla, porque la familia, ¿qué debe hacer? La familia debe crear un ambiente para que todos crezcamos, para que todos nos sintamos protegidos. Ese debe ser el lugar seguro de cada persona.
Porque ¿qué pasa, hermano? Mire, cuando hay división en una familia, cuando todos estos vínculos que ya mencionamos y que ustedes también me ayudaron a hacer la lista, cuando esos vínculos se deterioran, ¿qué decía el texto? ¿Qué sucede? Dice que esta familia no permanecerá, porque es una familia que no brinda amor, es una familia que no brinda seguridad, es una familia que no brinda soporte. Porque, hermano, mire, se puede ser parte de una familia pero al mismo tiempo sentirse solo. Se puede ser parte de una familia pero al mismo tiempo algún miembro de la familia puede sentirse como sin piso. Se puede ser parte de una familia pero al mismo tiempo sentir que no hay apoyo, que no hay compañía. Así que una familia dividida es una familia que está destinada, y eso lo dice el texto, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es una familia que está destinada a fracasar aunque estén juntos, aunque vivan bajo el mismo techo. Pero entonces ahora yo quiero empezar a mencionar algo. Quiero empezar a mencionar cuáles son esos enemigos. Si yo hablara en esta noche de los vínculos que unen la familia, no voy a alcanzar a desarrollarlos todos, pero sí quiero hablar de esos enemigos, esos elementos o esos factores que están rondando la familia, que nos quieren quitar la unidad, que quieren que nuestra familia esté dividida, que quieren que nuestra familia no prospere. Pero vamos a hablar de cuáles son esos enemigos de la unidad de la familia, pero también vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios de cómo contrarrestar esos enemigos, porque no se trata solo de identificarlos. Seguramente usted y yo pudiéramos hacer una lista en esta noche de cuáles son esos enemigos y los podemos identificar, pero no se trata solo de identificarlos, se trata de contrarrestarlos. Y sabe que tenemos algo maravilloso, hermano, y es que en la palabra del Señor encontramos todas las herramientas, todo el manual, toda la instrucción que nosotros necesitamos para tener familias bendecidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Y quiero invitarle, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor en Eclesiastés, el capítulo 9, el verso 12, capítulo 4, el verso 9, perdón. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, el verso 9, dice, este texto creo que todos lo hemos leído muchas veces. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabe que este texto nos habla de unidad? Este texto nos habla de unidad. Y yo quiero empezar a que analicemos, y dice el texto, mejores son dos que uno. Decía hace un momento, hermano, la soledad es muy triste. ¿Sabe que ningún ser humano puede decir que no necesita de otro? Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no necesito de nadie, no, yo no necesito de mi esposo, de mi esposa, no, yo no necesito de mis hijos. Sí, va a llegar un momento en la vida. Llegará un momento en la vida, hermano, por más autosuficientes que seamos, pero llegará un momento en la vida en que vamos a necesitar que alguien, aunque sea, nos pase un vasito de agua. Vamos a necesitar que aunque sea alguien nos dé un abrazo. Vamos a necesitar que aunque sea alguien nos pregunte, ¿y cómo estás? Vamos a necesitar que alguien se preocupe por nosotros. Así que recuerde cuando comenzamos esa relación de pareja. Estábamos nosotros solitos en la vida, ¿verdad?
Pero entonces dijimos, no, mejores son dos que uno. Y entonces el Señor nos permitió conocer al que hoy es nuestra pareja, a su esposa, a su esposo. Y entonces ya empezamos a ser dos. Pero luego dijimos, no, mejores son tres que dos. Y luego dijimos, no, mejores son cuatro que dos. Y bueno, en mi caso ya somos 5 y 6 con el yerno. Y Dios quiera que el Señor me regale un nieto pronto. Ya le estamos pidiendo a la hija un nieto pronto. Porque es que miramos a nuestros amigos que están como por el mismo tiempo de matrimonio y ellos ya tienen nietos y los vemos cómo cuidan a sus nietos y cómo juegan, y mi esposo y yo nos miramos y nos da como algo, y también queremos nuestros nietos. Así que ya no sé cuántos van en su familia. ¿Cuántos van en su familia, hermano? 7, 6, con los nietos. Pero ¿sabe qué pasa? Que aquí es donde yo quiero empezar a nombrar cómo atacar esos enemigos, porque hay un enemigo y es el individualismo. Cuando vivimos en familia, pero pensamos que solamente yo soy el importante. Cuando sigo actuando como si viviera solo. Y sabe que aquí hay algo importante para atacar ese individualismo, y es entender que todos somos diferentes. Que esos 2, que esos 3, que esos 5, que esos 6, somos diferentes. Porque, hermano, mire, cuando nosotros entendemos que somos diferentes, que pensamos de manera diferente, que afrontamos las situaciones de manera diferente, que soñamos de manera diferente, pero aún así debemos aprender a amarnos, aunque somos diferentes. Y debemos aprender que a pesar de nuestras diferencias, porque yo no sé si usted analiza, pero siempre en una familia está el impulsivo, ¿cierto? El impulsivo, el que quiere hacer las cosas ya, el que dice, compremos la casa, sí, comprémosla, pero también está por allá el calmadito que dice, espérate, hagamos cuenta primero, ¿cierto? Está el que es como tranquilo. Pero ¿qué tal si hablamos del alegre? En toda familia hay uno que es más alegre que todos, que es el que hace el chiste, que es el que hace la broma, el que hace la risa, pero también está por allá el serio. Ya usted lo está identificando, ¿cierto? Yo los veo que usted dice, ay, el serio por allá, el que casi no se ríe, el que toca hacerle cosquillas para sacarle una risa. Pero también está el que es muy trabajador. Oye, yo cuando era niña en mi casa peleaba con mis hermanas, porque yo era muy organizada con mis cosas, pero tenía una hermana que todo lo desorganizaba. Entonces está el que es muy organizado, disciplinado, pero está el que es relajado, el que deja las cosas en desorden, el que llega tarde, está el que es puntual, está el que es extrovertido, el que es tímido, el optimista, pero también está el pesimista. Pero a pesar de esas diferencias, debemos aprender a vivir con esas diferencias. Oye, hermano, quiero decirles algo. Usted conoce la historia, que cuando Dios vio que había terminado su creación y dijo todo era bueno en gran manera, pero había algo que no estaba tan bueno. ¿Usted se acuerda qué era? Que el hombre estuviera solo. O sea que ahí había un problema y había una necesidad. Así que Dios pensó en una solución. Pero a mí me llama la atención la manera de pensar de Dios, que a veces es un poquito como contraria a la nuestra. Porque cuando Dios pensó en una solución para el hombre, le hizo una mujer totalmente diferente. Un ser totalmente diferente al hombre, desde su fisionomía, ¿cierto? Hasta su manera de pensar. ¿Sí pensamos diferente o no las mujeres? Sí, analizamos diferente. Nos comunicamos diferente porque hablamos más. Porque tenemos la capacidad de percibir cosas que el hombre no percibe.
somos más emocionales. O sea que cuando Dios pensó en una diferencia, cuando Dios pensó en una solución, pensó en algo diferente. Y sabe que eso a veces es un problema para nosotros, porque no sabemos valorar las diferencias. Así que parte de combatir ese individualismo es aprender a valorar las diferencias. Así que, hermano, las diferencias no nos deben dividir. Las diferencias no nos deben restar. Las diferencias nos deben sumar, porque es que ese es el modelo de Dios. Dios le puso al hombre una mujer totalmente diferente como parte de la solución. Mire que yo les mencionaba hace un momento de mi familia y yo quiero contarles un poco de ellos. Mi esposo y yo somos totalmente diferentes. Aquí en la relación, en mi relación de pareja, el acelerador es él. Él es el acelerador. Él es el que de un momento a otro dice, hagamos un campamento. Y yo por dentro estoy pensando, yo creo que mi esposo no analizó los costos, no hizo nada. Yo estoy ahí como haciendo los cálculos. Pero sabe, hermano, que hace muchos años aprendimos a complementar esas diferencias. Entonces él es más impulsivo, a veces no tan organizado. Pero yo soy muy organizada, muy analítica, yo soy muy disciplinada en mis cosas. Y entonces cuando él dice, hagamos un campamento sin siquiera haber pensado o analizado nada, yo al mismo tiempo estoy analizando y nos juntamos los dos y logramos sacar proyectos adelante. Y no solamente en la iglesia, en la familia, en nuestra relación de pareja, pero además de eso Dios nos ha dado 3 bendiciones, 4 bendiciones más con el yerno. Porque mi hija mayor trabaja con los jóvenes, es una líder impresionante. Pero luego está mi hijo que trabaja con los músicos, es un músico extraordinario y hace compaginar a todos los músicos, pero tenemos una hija menor que le encanta trabajar con los niños. Y sabe que el Señor nos ha dado la bendición de entender que esas diferencias, que esa manera de ser del uno, del otro, valen, suman. Nos podemos beneficiar de esas diferencias. ¿Y qué hemos hecho? Las hemos compaginado y nos hemos vuelto un equipo. Y el Señor nos ha bendecido porque obtenemos más de lo que puede hacer una sola persona o de lo que podemos hacer 2. Así que, hermanos, aprendamos a valorar las diferencias. No critique a ese por ser muy alegre. No, esa alegría la necesitamos. No critique al que es muy callado. No, ese silencio lo necesitamos. No critique al que es muy activo. Esa actividad la necesitamos. Pero el que es pausado, a ese también, porque no todo se trata de trabajo. Hay momentos en los que hay que tener calma y descanso. Así que dele gracias a Dios por las diferencias que hay en su familia y empecemos a valorarlas. Y no solamente a pensar en nosotros, sino aprendamos a pensar en todos. Porque en este caso, hermano, el individualismo nos puede hacer mucho daño. El pensar que solo mi opinión es importante, que solo mi manera de pensar, que solo mi manera de ser es importante, la otra manera de ser no es importante. Que solo soy yo, solo mis proyectos importan en la casa, que solamente que cuando yo estoy como de mal humor es que todo el mundo tiene que andar en función mío. ¿Sabe, hermano, que hay personas que viven como si vivieran solas? Porque cuando se enojan todo el mundo tiene que soportar el enojo. No, hermano, no. Nosotros no vivimos solos, nosotros vivimos en comunidad. Vivimos en familia. Así que el Señor nos ha dado algo maravilloso, es su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo nos dio el dominio propio. Y nosotros podemos hacer efectivo ese dominio propio en nuestra vida y aprender a vivir. Y esto es como un abreboca de lo que vamos a hablar en el campamento. Pero hablemos de otra cosa súper importante. ¿Qué tal si hablamos del respeto y del buen trato? La palabra del Señor en Hebreos 12, el verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. A veces nosotros pensamos que solamente hay que buscar la santidad. Recuerde que la santidad se debe buscar. Pero sabe que este texto que leímos, no solamente la santidad, sino también la paz. La paz se debe buscar. Así que algo que une a la familia es el buen trato. Hermanos, y nosotros como hijos de Dios, porque es que yo estoy hablando en esta noche con la iglesia del Señor. Y nosotros como iglesia del Señor, esto es algo natural de la iglesia, ser personas pacíficas, llamadas a apaciguar. Apaciguar es apagar. Cuando se enciende el conflicto en la casa, porque a veces se enciende, ¿verdad? Cualquiera, el hijo, la mamá, el papá, se enciende el conflicto. Pero nosotros debemos ser de esos apaciguadores, que no le echamos, como decimos en nuestro país tenemos muchos dichos populares, que le echamos más leña al fuego, no sé si usted lo puede entender, ¿cierto? Agitamos el conflicto. No, hermano, aprendamos a solucionar nuestras diferencias hablando. Tomémonos ese tiempo de comunicarnos, fomentemos la comunicación. ¿Sabe que hace unos días yo hablaba con una jovencita que me contaba una situación muy difícil que hay en su casa? Yo le decía, ¿y por qué no lo hablas con tu papá? Y me decía, no, hermana, en mi casa no sabemos hablar. Yo ni siquiera sabría cómo abordar a mi papá para contarle esto. Y sabe que a mí me daba tanta tristeza que nosotros como hijos de Dios no fomentemos la comunicación en familia, que no nos sepamos comunicar, porque no se trata solamente de hablar. Alguien dirá, hermana, nosotros sí nos sentamos a hablar, pero terminamos en una pelea, en un conflicto terrible. No, no solamente es hablar, es saber hablar. No con violencia, no con gritos, porque eso dice la palabra de Dios, que debemos dejar la gritería. No con palabras descalificantes, no con palabras ofensivas, no con los indirectazos, no con los sarcasmos, sabiendo escuchar, porque eso sí que nos hace falta. Nos gusta hablar y dar a conocer nuestro punto de vista y que usted me escuche. Pero cuando ya se trata de que nosotros vamos a oír lo que el otro siente, cuando ya se trata de oír lo que al otro le ofendió, cuando ya se trata de oír la inconformidad del otro, pues ahí como que ya no nos gusta tanto. Y de hecho la palabra del Señor nos manda que seamos prontos para oír. Así que saber comunicarnos y saber valorar la opinión de los demás. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es una ley, esta es una regla de oro, que así como usted quisiera ser tratado, debe tratar a los demás. Hermano, levante la mano a quien le gusta que lo traten a los gritos. A ver, levante la mano. A veces nosotros gritamos. Levanten la mano a quien le gusta que todo el tiempo le estén dando las indirectas. Pero como aquí yo soy el único, pero como aquí nadie me valora, pero... ¿Cierto? A veces somos nosotras las mujeres, sí, yo lo reconozco, que somos un poquito más tendientes, ¿cierto? Yo no sé cómo se llama aquí, hermano, si en Colombia le llamamos la cantaleta. Aquí también le llamamos oye, nosotras las mujeres sí que somos cantaletosas. Yo confieso que el Señor ya me transformó. Pero después de oír la palabra de Dios y después de ponerme en los zapatos, ¿sabe, hermano, que yo le voy a confesar algo? Un día escuchando una enseñanza como esta de familia y el predicador decía algo similar a lo que yo estoy diciendo, yo me puse a pensar, ¿cómo me sentiría yo? Donde todo el día a mí me dieran cantaleta como la que yo le doy a mi esposo y a mis hijos. Un día yo me puse a pensar en eso. ¿Y sabe a qué conclusión llegué? Que yo viviría aburrida. A esa conclusión yo llegué. Así que yo dije, Señor, perdóname.
y no lo voy a volver a hacer. Hermano, eso no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana, porque a veces son hábitos que nosotros traemos de muchos años y a veces son hasta cosas aprendidas que traemos de nuestra familia de crianza. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un Dios que cuando nosotros somos sinceros y confesamos nuestro error y le decimos: Señor, ayúdame, el Señor nos da la fuerza y nos da la capacidad de transformar nuestra conducta, nuestro carácter y nuestra personalidad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que en esa comunidad, en ese vivir juntos, en ese buen trato, ¿sabe que aquí tenemos otro ingrediente que contrarresta ese individualismo? Y es pedir perdón. Y no voy a profundizar porque este es tema del campamento. Voy a pasarlo así por encimita y les dejo el abrebocas. Oye, hermano, pedir perdón. La persona que diga que nunca ha ofendido a alguien, miente. Todos ofendemos, sea intencionalmente o sin intención, porque a veces lo hacemos sin intención, ¿verdad? No nos damos cuenta. Tenemos una mala cara, una mala actitud, de pronto un tono de voz alto y ofendemos. Así que para nosotros fortalecer ese vínculo debemos aprender a pedir perdón. Mire, hermano, yo he escuchado tantas veces, seguramente los dominicanos no son así, yo sé que no, pero allá en mi país, en Colombia, a veces hay gente muy orgullosa y muy altiva y dicen: yo no pido perdón, a pesar de que reconocen que han cometido la falta. Y entonces cometen la falta y bueno, está la discusión y luego se van y quieren volver como si nada hubiera pasado. Y entonces, hermano, ¿y qué pasó? ¿Y cómo arreglaron las cosas? No dijimos nada, ni él pidió perdón, ni yo perdón, no, nada. Ahí seguimos como si nada hubiera pasado. Y resulta, hermanos, que cuando nosotros no solucionamos las cosas, no hay un pedir perdón o no hay un perdonar. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, si usted ha tenido alguna vez una mesa fea en su casa. Yo una vez tuve una mesa fea en mi casa. ¿Y sabe qué hacía yo con esa mesa fea cuando venía a visita? Le ponía un mantel. Y yo quedaba como un sol. Y nadie se daba cuenta que debajo de ese mantel había una mesa rayada, astillada, fea, vieja. Porque a veces hacemos así con los conflictos, ¿sabe? Ponemos una cara, una sonrisa. Llegamos a la iglesia cogidos de la mano, saludamos al pastor contentos y felices, pero allá hay un mantelito que está tapando un conflicto que tal vez está o viene de hace muchos años. ¿Y qué pasa con ese conflicto, hermano? Mire, el conflicto es como una bola de nieve y de hecho la palabra de Dios lo llama raíz de amargura. Y saben que a mí me gusta esa figura que usa la palabra de Dios porque dice que es una raíz. Todos conocemos las raíces de los árboles, ¿verdad? Oye, hay árboles que tienen raíces tan antiguas que yo no sé si usted se ha dado cuenta que esas raíces levantan el pavimento, ¿cierto? A veces hasta desestabilizan casas porque son tan antiguas y son tan profundas y crecen tanto. Y sabe que Dios llama a esa amargura, la llama raíz de amargura. Porque es algo que se va arraigando y parece que la raíz del árbol está por debajo y no se ve. Pero llega un momento en que brota. Y cuando brota es porque ya está muy antigua y tiene mucha fuerza y está muy arraigada. Así que llega un momento en que ese conflicto explota. Sale a la luz. Y generalmente es para una ruptura, para una fractura de esa familia o de esa relación de pareja. Así que aprender a pedir perdón. Y en el campamento vamos a ampliar más el tema del perdón, que es maravilloso el perdón, a la luz de la palabra del Señor. Hermano, mire, la falta de perdón, ¿sabe qué hace? Divide.
La falta de perdón causa amargura. Hay gente que vive amargada, hay gente que vive todo el tiempo como insatisfecha porque hay algo ahí pendiente. La falta de perdón trae frustración, trae rebeldía. A veces hay hijos rebeldes que los padres no saben ni cómo controlarlos. Seguramente hay situaciones que hace falta solucionar con los padres. Trae inseguridad. ¿Sabe qué trae? Trae ganas de vengar. Ese deseo de venganza. Así como tú me heriste, así como tú me hiciste, yo también te quiero hacer sufrir, porque quiero que sufras como yo sufrí. Trae venganza. Así que, hermano, ¿cómo contrarrestar esto? Aprendiendo a perdonar. Pero sabe que yo quiero agregar algo más a este buen trato que debemos tener en casa. Y es que este buen trato, todos debemos aportar a este buen trato, porque la unidad es una construcción en la cual todos debemos participar. Esto no solamente es de papá, esto no solamente es de mamá, este es un trabajo que también deben hacer los hijos. ¿Sabe qué, hijos? Escúchenme por favor, aquí yo sé que hay hijos en esta noche. A veces el ambiente de la casa se daña por un hijo desobediente. Y todo está feliz y tranquilo, pero ahí hay un hijo que no hace caso. Un hijo que toca repetirle 4, 5 veces para que haga. Hermano, ¿y será que eso no daña el ambiente de la casa? Claro que daña el ambiente de la casa, porque mamá y papá de tanto decir, hijo, por favor, hijo, 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 uy, se le va como dañando el buen ánimo. Así que la unidad y el buen trato en casa es algo a lo cual todos debemos aportar. Pero hermano, mire, continuemos porque se nos va el tiempo. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Y aquí vamos a pasar a otro punto. ¿Cómo vencer ese individualismo? Trabajar por un fin común. Todos en casa tenemos un mismo propósito. No podemos andar cada cual por su camino, haciendo propósitos que no involucren a mi familia. No, hermano, padre de familia, todo proyecto que papá y mamá emprendan deben involucrar a sus hijos y deben tener en cuenta a sus hijos. ¿Sabe que una vez yo fui a predicar a una congregación? Y luego del culto, una hermana se me acercó, me acompañó a cenar. Y entonces la hermana me decía, hermana, tengo un proyecto, ayúdeme a orar por ese proyecto. Y le dije, claro, hermana, cuénteme. Me dijo, hermana, me quiero ir a vivir a España. Yo le dije, ah, qué bien. ¿Y cómo vas con ese proyecto? Dijo, no, ya casi se me dan las cosas. Y yo le dije, bueno, te felicito. Le dije, ¿quién se queda aquí? ¿Tu papá, tu mamá? Dijo, no, mi esposo y mis hijos. Yo le dije, ah, pero ¿luego ellos te alcanzan o cómo es? Dijo, no, hermana, mi esposo no quiere vivir fuera del país, pero como ese es mi proyecto, mi sueño de toda la vida. Le dije, o sea que vas a dejar a tu esposo y a tus hijos. Dijo, sí, hermana, ese es mi sueño personal de toda la vida. Yo me quedé pensando y bueno, ahí le di luego un consejo, no sé qué más pasó con ella porque... Pero hermano, nuestros proyectos deben involucrar a nuestra familia y no deben dañar la unidad de la familia. Así que nosotros no podemos hacer planes solos. ¿Y qué tal si hablamos de un objetivo que nosotros debemos tener en familia? Y es llegar al cielo juntos. Ese es otro objetivo. Trabajar en conjunto, porque recuerde, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su salario. O sea que nosotros en familia, así como hacemos proyectos seculares, ¿verdad? El de la casa, cuando vamos a comprar la casa, todos vamos a ahorrar. Cuando vamos a emprender nuestra carrera universitaria, a veces nos toca abstenernos de cosas. Bueno, vamos a ahorrar todos para que los hijos estudien. Pero quiero hablar de este proyecto espiritual en familia que debemos tener todos. Porque hermano, mire, a veces uno encuentra en la iglesia buenos cristianos,
excelentes cristianos, que no tienen reproche y se preocupan por su vida espiritual. Pero cuando ya uno va a revisar cómo está su familia, cómo está aportando para el crecimiento espiritual de su familia, ahí uno ya se encuentra. En alguna ocasión había un hermano en una de las congregaciones que hemos administrado con mi esposo. Yo lo veía que siempre llegaba solo. Estábamos recién llegados a esa congregación y yo lo veía que siempre llegaba solito. Y un día yo me le acerqué y le dije: hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Cuénteme, ¿y usted tiene familia? Dijo: sí, hermana, mi esposa. Le dije: su esposa, hermano, ¿y por qué no viene? Ella no es convertida. Me dijo: sí, ella también es convertida, hermana, pero a ella no le gusta venir, yo la dejo. Yo le decía: hermano, ¿y usted no la invita, no le dice nada? No, hermano, eso la salvación es individual. Oye, hermano, qué triste que la persona que está a mi lado no se preocupe por mi vida espiritual. Qué triste que nosotros como padres solo nos preocupemos por nosotros, mi salvación, mi comunión con Dios, mi vida devocional. Pero no ve que es que el Señor nos puso en familia y en unidad para que todos lleguemos al cielo. Yo no quiero la salvación para mí sola. Yo también quiero que mi esposo sea salvo y que mis hijos y mis nietos y las generaciones que Dios me permita conocer, yo quiero que ellos también sean salvos. Por eso nosotros trabajamos en familia. Oye, yo admiro tanto a Noé. Admiro tanto a Noé. Porque Noé, dice la palabra de Dios, que era un pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir? O sea, Noé le predicó a su generación por muchos años. Pero él no solamente se preocupó por servir a los demás, sino que él entendía que la primera familia que debía llevar al cielo era su propia familia. Por eso Hebreos dice que Noé construyó un arca para que su familia se salvase. Ese era su principal objetivo, su familia se salvase. Así que, hermano, hagamos proyectos en familia juntos. Trabajemos en pro. Es más fácil en familia. Es más fácil cuando en familia oramos los unos por los otros. Es más fácil cuando en familia nos preocupamos por la vida espiritual de este, de aquel, de aquí. Es más fácil en familia. Es más fácil y más lindo en familia cuando servimos juntos. Ay, tan linda ver las familias sirviendo al Señor juntos. El uno predica, el otro canta. El otro está con los niños, el otro con las mujeres, y así cada uno le servimos al Señor. Pero mire que quiero avanzar. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del sol, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y aquí quiero hablar de apoyo. Apoyo. Y quiero hablar de cuidado. Hermano, en familia nosotros debemos aprender a cuidarnos los unos de los otros. ¿Sabe que a la familia la rondan muchos peligros? Muchos, muchos. Y estamos en un tiempo, hermano, escúcheme, estamos en un tiempo donde la familia está siendo atacada de una manera impresionante. No hay precedentes del ataque que la familia hoy día está recibiendo. Así que qué importante que esta familia permanezca unida para cuidarse los unos a los otros. Y pudiésemos hablar, hermano, de la parte física, pero bueno, eso yo creo que usted lo entendería. Yo quiero hablar un poquito más de la parte espiritual y de la parte emocional. ¿Qué tal si hablamos de esa parte emocional? Parte de cuidar mi familia de manera emocional es rodearla con amor. ¿Sabe que hoy estamos viviendo dentro de la familia fenómenos como la depresión, situaciones como la soledad, como el abandono emocional? Ay, hermana, pero yo no me he ido. No, no te has ido físicamente, pero emocionalmente sí ya te fuiste. Porque no amas, porque no escuchas.
porque no haces sentir a tu familia que tu familia te importa emocionalmente, porque no cuidas de esa emocionalidad de tu familia. Hermano, mire, los malos tratos dañan, hieren, el desprecio hiere, la indiferencia hiere. Pero ¿qué tal si cuidamos esa salud emocional de nuestra familia con atención, con amor, con cariño, con un buen trato, con el aprender a oír? Ay, hermana, una vez un hermano me decía, ay, hermana, es que esa mi esposa llora todo el tiempo. Yo ya estoy acostumbrado, ella siempre llora. Yo le decía, hermano, pero tú sabes por qué llora. ¿Quién sabe? Yo ya estoy acostumbrado. Yo decía, qué triste que no haya un esposo que le pregunte a su esposa, mi amor, ¿por qué lloras? Y claro que nosotras somos lloronas y lloramos porque sí, porque no. Pero qué bueno que haya un hombre que nos escuche, ¿cierto? Que nos dé un abrazo. O esos hijos que están sufriendo a veces de depresión, pero no hay un papá y no hay una mamá que le pregunte, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? A veces son situaciones simples, no, porque va mal en el colegio. Bueno, hijo, te vas a poner a estudiar más, pero aquí estamos para apoyarte, te vamos a acompañar en ese estudio. Y así, hermano, derrotamos esa soledad, esa depresión, esa ansiedad con ese cuidado emocional. Pero ¿qué tal si hablamos del cuidado espiritual? Y aquí quiero ir terminando. Bueno, me faltó mucho, pero el tiempo es poco. ¿Qué tal si hablamos de ese cuidado espiritual? ¿Sabe que parte del cuidado espiritual es orar los unos por los otros? Yo no sé si tú alguna vez has visto a tu esposa o a tu esposo como que empiezan a menguar en su vida espiritual. Ay, hermana, es que él ya casi no quiere venir a culto. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo para eso? Hermana, es que mi hijo, yo siento que se ha alejado de Dios. Bueno, ¿y qué estamos haciendo por eso? Hermana, es que ya no estamos haciendo el altar familiar. ¿Y qué estamos haciendo por eso? Mire, hermano, yo tengo 3 hijos adultos, pero cuando ellos pasaron su etapa de adolescencia, que a veces es la etapa en la que más como que nos genera crisis, ¿no? ¿Cierto? Y algunos papás cuando ven que va llegando la etapa de la adolescencia entran en crisis. Bueno, yo también pasé con mis 3 hijos por esa etapa. Y los 3 en su momento pasaron, hermanos, situaciones que yo sentí que mis hijos se me iban a salir del camino. Pero ¿sabe qué hacíamos con mi esposo? No nos sentábamos y nos cruzábamos de brazos, porque hay familia que se cruza de brazos al ver en peligro espiritual a alguno de los miembros de su familia. No nos sentamos y nos cruzamos de brazos. Tampoco nos pusimos a llorar. Ay, no, ya mi hijo se fue. No. Nosotros sabíamos que teníamos el mejor aliado en nuestra casa. El hermano, iniciando el culto, leyó el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no guarda la ciudad, hermano, ¿por qué nosotros tenemos el mejor aliado? Mire, yo sé que hay momentos en los que a uno se le acaban los recursos y uno dice, pero es que ya le he dicho, pero es que ya lo aconsejé, pero es que ya lo advertí, como que todavía sigue la situación. Hermano, mire, con nuestros recursos humanos, con el decir, y bueno, y sigamos diciendo y aconsejando, pero hay momentos en los que se nos acaba. Pero ¿sabe qué sucede cuando eso se acaba? Tenemos un aliado a quien acudir. Tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros. Y no solamente estar, sino que Dios también ha prometido oír la oración de los justos, oír la oración de sus hijos, escuchar el clamor, respondernos y actuar a favor de nuestra familia.
Hermano, mire, ¿qué hemos hecho con mi esposo? Nos hemos arrodillado a clamar. Hemos tenido que sacar días de ayuno. Lo hemos tenido que hacer, y si usted tiene que hacerlo, hermano, hágalo. Pero no se quede sentado mirando cómo su hijo, cómo su esposo, cómo su esposa se pierde, porque no ve que para eso fue que Dios nos puso a vivir en familia, para que nos cuidemos los unos a los otros. Por eso dice la palabra del Señor en este texto: cordón de 3 dobleces. O sea que si Dios está en nuestra casa, si Dios está en nuestra familia, hermano querido, nos convertimos en una familia invencible, que el enemigo querrá atacar, que las circunstancias querrán derribarnos. Cualquiera que sea la circunstancia, sea física, sea emocional o sea espiritual, querrán derribarnos, querrán que esa familia se divida, porque es que el diablo sabe que si nuestra familia se divide, nuestra familia fracasa, es una familia que no permanece. Pero si nosotros estamos unidos, si nos cuidamos los unos a los otros, si dejamos el egoísmo, yo, solamente yo, no, empezamos a pensar en los demás, a valorarnos como familia, a cuidarnos y sobre todo a buscar de aliado al mejor, que es el Señor. Entonces, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Vamos a tener una familia unida. Vamos a tener una familia que permanece, que de aquí a mañana, hermano querido, cuando nos lleguen los años, porque usted sabe que cuando a uno le llegan los años, uno empieza a hacer un balance de lo que fue su vida, ¿verdad que sí? Y qué alegría y qué satisfactorio que cuando nos lleguen esos años de la vejez, nosotros podamos mirar atrás y podamos decir: Señor, gracias, porque esta familia que tú me regalaste para que me acompañara en este camino de la vida, esa familia son nuestros compañeros de la vida que Dios nos puso. Qué bueno que nosotros podamos decir: hemos pasado tormentas, hemos pasado dificultades, hemos pasado cosas buenas, malas, hemos pasado situaciones de todo tipo, pero a pesar de eso nos hemos mantenido unidos y aquí estamos todavía alabando y glorificando al Señor. Aquí estamos todavía unidos, cuidándonos y permaneciendo en el Señor. Quiero invitarles para que estén en sus pies, por favor. Y yo no sé cuántos de nosotros queremos darle gracias al Señor. Y se acuerda que yo le dije al comienzo del mensaje: haga un escaneo. Y yo no sé si usted identificó algo en su familia. Yo no sé si usted dijo: uy, hermana, nos falta cuidarnos más. Yo no sé si usted dijo: ay, nos falta tratarnos mejor. Yo no sé si usted de pronto dirá: ay, nos falta valorarnos más, no criticarnos tanto, valorar más las diferencias. Yo no sé si usted identificó algo en lo que tal vez esté fallando, pero sí quiero decirle algo: en esta noche hay oportunidad para corregir, porque cuando Dios predica, escúcheme, no es para señalar. Cuando Dios habla es para corregir. Cuando Dios habla es para que nos volvamos al camino. Cuando Dios habla es para que las cosas se enderecen. ¿Y qué tal si en esta noche, aprovechando esa oportunidad que Dios nos da? Y hermano, mire, yo aquí no conozco la vida de ninguno y gracias a Dios que no la conozco, porque eso me da libertad para decir tantas cosas. La palabra de Dios no nos juzga, la palabra de Dios nos corrige. ¿Y qué tal si en esta noche le decimos: Señor, gracias por tu palabra? Señor, gracias por este hombre, gracias por esa mujer. ¿Y qué tal si hacemos un compromiso? No más criticar, no más renegar, sino vamos a empezar a decir: gracias por ese alegre, por ese callado, gracias por ese impulsivo, gracias por ese quieto, gracias, Señor, porque es el regalo, es la bendición que Dios te ha dado, la bendición que Dios le ha dado a tu familia, y todos somos importantes, hermano. ¿Y qué tal si finalizamos diciéndole al Señor: Señor,
Queremos llegar todos al cielo. Todos queremos llegar al cielo, Señor. Que no se quede ninguno. Que ninguno se quede. Y si tal vez en algún momento tú te has sentido desinteresado, hoy le vamos a decir: Señor, yo quiero interesarme por la salvación de mi familia. Porque no se trata de que tú te salves, no, nos vamos a salvar todos. Todos vamos a crecer en el Señor, todos vamos a crecer en el servicio. Nos vamos a apoyar los unos a los otros y vamos a tener una familia unida, hermano, porque si hay familias unidas, hay una iglesia fortalecida. Hay una iglesia fundamentada en el Señor. Levantemos nuestras manos en esta hora y vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, te doy por cada una de las familias que está aquí escuchando tu palabra. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces cómo vivimos al interior de nuestra casa, Señor. Gracias. En esta hora, Dios mío bendito, tú que conoces todas las cosas, Señor. Hoy queremos pedirte tu ayuda, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestros esfuerzos no son suficientes. Reconocemos, Señor, que nuestras capacidades no son suficientes, que te necesitamos a ti, Señor, que tú eres el centro de nuestra casa, del fundamento de nuestra familia. Reconocemos, Señor, que tu palabra nos manda a vivir unidos, Señor, a valorarnos, a amarnos, a respetarnos, Dios mío, a ayudarnos, a apoyarnos los unos a los otros, Dios de los cielos. Dios mío, por favor, ayúdanos a vivir, a permanecer unidos, Señor. Que tú seas parte de esa unidad, Dios de los cielos. Que aunque vengan las dificultades, que aunque vengan las situaciones difíciles, Señor, podamos permanecer unidos. Podamos, Señor Jesús, avanzar. Podamos crecer, Dios de los cielos. Y que cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor, sea bendecido. Que crezcamos en ti cada día más, maravilloso Dios, que podamos disfrutar de nuestra familia, Señor, que podamos disfrutar del propósito, Señor, por el cual tú has creado la familia, que seamos familias que irradien la luz a otros, Señor, que necesitan de ti, Señor, que nuestra familia sea bendecida con tu presencia, Señor, y podamos, Dios de los cielos, disfrutar de las bendiciones que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.